Cuando piensas en la meditación, ¿te imaginas un monje o un yogui asiáticos sentado con las piernas cruzadas en concentración profunda? Bien. La meditación se refinó de manera definitiva en los templos, las cuevas y los monasterios del lejano y próximo Oriente. Y por fortuna para ti y para mí, se ha ido abriendo camino en Occidente durante los últimos 100 años aproximadamente y se ha convertido en el pilar de los estudios de yoga, los gimnasios y las revistas mayoritarias. Pero la meditación aparece también, aunque de un modo menos sobresaliente y en una forma algo diferente, en la tradición judeocristiana. ¿Sabías, por ejemplo, que muchos de los profetas bíblicos meditaban? ¿O que Jesús se dedicó a una forma de meditación cuando se retiró al desierto durante 40 días? La meditación se remonta a nuestros primeros ancestros que miraban asombrados el cielo nocturno, que se agazapaban tras la maleza durante horas al acecho de la caza, o que se sentaban en un acto de pura ensoñación junto a las hogueras de la tribu. Puesto que la meditación implica un cambio de pensar y de hacer hacia simplemente ser, nuestros antepasados nos llevaban una ventaja. Después de todo, su vida era más sencilla, su pensamiento más rudimentario y su conexión con la naturaleza y lo sagrado mucho más fuerte. Los chamanes, los primeros grandes meditadores. Mucho antes de la época de Buda o de los grandes yogis indios, los chamanes de las culturas cazadoras y recolectoras de todo el mundo utilizaban prácticas de meditación para entrar en estados de conciencia alterados, conocidos como trances. Concentrando la mente por medio de toques de tambor o cánticos rítmicos, danzando con pasos sencillos y repetitivos, y a veces utilizando plantas alucinógenas, estos hombres y mujeres dejaban su cuerpo y viajaban al mundo de los espíritus. Desde allí traían la sabiduría sagrada, las capacidades curativas, los poderes mágicos y las bendiciones del espíritu a favor de la tribu. Las pinturas rupestres, que datan al menos de hace 15.000 años, muestran figuras tumbadas en el suelo en absorción meditativa. Los estudiosos han determinado que esas figuras eran chamanes en trance para pedir a los espíritus éxito en la caza. Otras pinturas rupestres, de un periodo similar, muestran a chamanes que se transformaban en animales, una práctica específica que continúa en nuestros días. Dependiendo de tu sistema de creencias, puedes sentirte inclinado a rechazar tales experiencias como producto de una imaginación excesivamente activa. Pero los chamanes y sus seguidores no tienen duda de que tales viajes y transformaciones ocurren en realidad. Aunque el chamanismo declinó con el paso de la caza y la recolección a la agricultura, los chamanes aún actúan como sanadores, guías para los muertos e intermediarios entre los seres humanos y los espíritus en regiones de Siberia, de América del Norte, México, América del Sur, África, Australia, Indonesia y Asia. Cada vez más occidentales se han interesado por el chamanismo y algunos incluso se han convertido en chamanes expertos. Aunque ciertamente puedes practicar la meditación sin saber de dónde viene, ahondar en su origen ayuda a anclarla en un contexto histórico y espiritual. Así pues, acompáñame a realizar un breve recorrido por la evolución de la meditación como práctica sagrada en diferentes partes del mundo. La conexión india. Las raíces más profundas de la meditación se encuentran en la India, donde los sadhus
hombres y mujeres sagrados y errantes, y los yogis han cultivado esta práctica en una forma u otra durante más de 5.000 años. Atribúyelo al clima, que hace más lento el ritmo de vida, o a los monzones que obligan a la gente a pasar más tiempo dentro de casa, o sencillamente a la línea de meditadores a través de los tiempos. Pero sean cuales sean las razones, la India proporciona el suelo fértil en el que florecieron las artes meditativas y desde donde se extendieron hacia el este y el oeste. Las escrituras indias más tempranas, los Vedas, no dedican ni una sola palabra a la meditación. Pero los sacerdotes védicos realizaban elaborados ritos y recitaciones a los dioses que requerían una concentración tremenda. Con el tiempo, esas prácticas evolucionaron hacia una forma de oración meditativa que combinaba el uso del control de la respiración y la focalización de la devoción en lo sagrado. Entonces, cuanto más profundizaban, más se daban cuenta estos sacerdotes de que el adorador y el objeto de la adoración, el ser individual y el ser divino, son uno y el mismo. Una comprensión profunda que continuó inspirando e instruyendo a los buscadores espirituales a través de los tiempos. Del jardín de la espiritualidad védica y posvédica brotaron las 3 tradiciones meditativas indias más conocidas: el budismo, el yoga y el tantra, de las que hablaré en las siguientes secciones. El yoga clásico, el camino de la unión extática. Cuando piensas en el yoga, ¿te imaginas a personas torciendo y estirando el cuerpo en posiciones muy difíciles? Aunque practiques Hatha Yoga, puede que no sepas que esas posiciones son solo un elemento del camino tradicional del yoga clásico, que incluye control de la respiración y meditación. El practicante de yoga clásico aspira a retirarse del mundo material, que se considera ilusorio, y a fundirse con la realidad suprema sin forma de la consciencia. Después de preparar el cuerpo con asanas, las conocidas posturas del Hatha Yoga, de cultivar estados de energía a través de prácticas de respiración variada y de excluir las distracciones externas, el yogi se concentra en un objeto intermedio, como un mantra, que es una repetición de una palabra o frase significativa, o un símbolo sagrado, y después en la consciencia misma. Al fin, el yogi llega a un estado conocido como samadhi, donde todo rastro de separación se disuelve y donde el yogi se une extáticamente con la consciencia. Compiladas y codificadas por Patanjali, un sabio del siglo II después de Cristo, la filosofía y las prácticas del yoga clásico dieron lugar a numerosas escuelas a lo largo de los siglos que a veces compitieron entre sí. El linaje de la mayoría de los yogis y swamis que han enseñado en Occidente se remontan al yoga clásico. Pasamos ahora al arte del mantra. La repetición meditativa de un mantra tiende a tranquilizar la mente y relajar el cuerpo. No obstante, los practicantes más antiguos de mantra tenían intenciones más espirituales, como invocar el poder de una deidad particular, cultivar y fortalecer cualidades positivas o lograr la unión con la realidad divina. Aunque el término mantra, que significa protección de la mente, deriva del sánscrito, prácticas similares aparecen en una forma u otra en casi todas las religiones. Los sufíes repiten la frase
La ilaha illallahu. No hay más deidad que Dios. Los cristianos rezan el Padre Nuestro, la oración del corazón. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Los budistas entonan invocaciones sagradas como Om Mani Padme Hum o Namu Amida Butsu. Y los hindúes repiten una de las muchas alabanzas o nombres de Dios. En especial, los mantras son sonidos imbuidos de poder luminoso o espiritual por un maestro o una tradición. Cuando se repite un mantra, sea en voz alta, murmurándolo o mentalmente, considerado en realidad el método más potente, resuena con una frecuencia espiritual particular y con el poder y las bendiciones que el sonido ha acumulado a lo largo de los años. La práctica del mantra centra y estabiliza la mente y la protege de distracciones indeseadas. Por esta razón, la recitación de mantras acompaña a menudo prácticas de meditación más formal. Para experimentar con el mantra, escoge una palabra o una frase con profundo significado personal o espiritual para ti. La tradición dicta que recibas un mantra particular directamente de tu maestro. Después, siéntate en silencio y repítela una y otra vez, permitiendo que tu mente descanse en el sonido y el sentimiento que evoca. Cuando tu mente divague, vuelve de nuevo a tu mantra. El budismo temprano. Las raíces de la meditación de atención o presencia consciente. El Buda histórico era un príncipe hindú que, según el relato tradicional, renunció a su vida de lujo para buscar respuesta al misterio del sufrimiento, la vejez y la muerte. Después de practicar el ascetismo y el yoga durante muchos años, decidió que rechazar el mundo y mortificar la carne no lo llevaría a la comprensión que buscaba. En vez de ello, se sentó bajo un árbol y empezó a observar profundamente su mente. Después de 7 días y 7 noches de meditación intensa, despertó a la naturaleza de la existencia. De ahí el nombre de Buda, que significa el despierto. Buda explicaba en sus enseñanzas que sufrimos porque nos aferramos a la creencia falsa de que las cosas son permanentes y que se puede confiar en ellas como fuente de felicidad. Y tenemos un yo perdurable que existe con independencia de los otros seres y nos hace ser lo que somos. Entonces, en vez de eso, Él nos enseñó que todo cambia constantemente. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro sentido de uno mismo y las circunstancias y objetos del mundo externo. Para estar libres del sufrimiento, aconsejaba, debemos liberarnos de la ignorancia y eliminar el miedo, la ira, la avidez, la envidia y otros estados mentales negativos. El enfoque que él propuso requiere prácticas para trabajar con la mente y orientaciones para vivir en el mundo de una forma virtuosa y espiritual. La meditación constituye el núcleo del enfoque del Buda histórico. La práctica de la meditación que enseñó, conocida como atención plena o presencia consciente, implica una atención despierta hacia nuestra experiencia, segundo a segundo. He aquí los 4 cimientos tradicionales de la atención consciente. Consciencia del cuerpo, consciencia de los sentimientos, consciencia de los pensamientos y los estados mentales y consciencia de las leyes de la experiencia.
o sea, las relaciones entre lo que pensamos y lo que experimentamos. Apartándose de los demás maestros de su época, que en general recomendaban retirarse del mundo para buscar la unión extática con lo divino, el Buda enseñó la importancia de la penetración directa en la naturaleza de la existencia y en la forma como la mente crea el sufrimiento. Más que un filósofo que proporciona respuestas abstractas a preguntas metafísicas, Buda se comparó a un médico que aplica la medicina para curar las heridas. Pasamos ahora a hablar del Tantra indio, hallar lo sagrado en el mundo de los sentidos. Y es que muchos occidentales asocian la palabra Tantra con prácticas sexuales tradicionales que han sido adaptadas para atraer a un público popular. Sin embargo, el Tantra se desarrolló en los primeros siglos después de Cristo como una forma importante de la práctica y el pensamiento espirituales indios. En la creencia de que la realidad absoluta y el mundo relativo de los sentidos son inseparables, los tantrikas, practicantes del Tantra, utilizan los sentidos, incluida la práctica del sexo ritual, como una puerta de entrada a la realización espiritual. Huelga decir que tal enfoque tiene sus trampas. Mientras que el yoga y el budismo pueden desviarse hacia la negación de la vida, el Tantra puede confundirse con la indulgencia sensual. Frecuentemente, la meditación tántrica implica prácticas para despertar la Kundalini Shakti, que se cree que es una energía poderosa asociada con el femenino divino y que reside en la base de la espina dorsal. Una vez estimulada, la Shakti se eleva a través de un canal energético situado en la espina dorsal y activa y abre cada uno de los centros de energía o chakras a su paso. Estos centros, que vibran a diferentes frecuencias y están asociados con distintas funciones físicas y psicológicas, están situados en el perineo, los genitales, el plexo solar, el corazón, la garganta, la frente y la coronilla respectivamente. Al final, la Shakti puede entrar en erupción a través de la coronilla en un estallido de éxtasis. En este punto, el practicante realiza su identidad con lo divino, aunque contenido aún plenamente en un cuerpo físico. Antes de abandonar la India para siempre, al final del primer milenio después de Cristo, el budismo sufrió cambios significativos. Las enseñanzas primitivas evolucionaron a lo que hoy llamamos Theravada, el enfoque dominante en Sri Lanka y en el sudeste asiático, que enfatiza un camino progresivo hacia la liberación, limitado en gran medida a los monjes y monjas. Al mismo tiempo, surgió otra gran corriente que predicaba el ideal del bodhisattva, la persona que dedica su vida a liberar a los demás. Conocida como Mahayana o el Gran Vehículo, esta otra rama principal del budismo era más igualitaria y ofrecía la posibilidad de la iluminación a todo el mundo, laico o monje. Desde la India, monjes errantes llevaron el budismo a través de los montes del Himalaya, el techo del mundo, a China y el Tíbet. Allí se mezcló con las enseñanzas espirituales autóctonas, echó raíces y evolucionó hacia diferentes tradiciones y escuelas. Las más notables fueron el Chan, Zen en japonés, y el budismo Vajrayana, que llevaron la práctica de la meditación a nuevas alturas. Sin duda, ya habrás leído algo acerca de los maestros Zen que golpeaban a sus discípulos con un bastón
o gritaban instrucciones a pleno pulmón. Pero puede que no seas consciente de que el Zen es una mezcla única de budismo mahayana, que es igualitario, y la tradición autóctona china conocida como taoísmo, que enfatiza la naturaleza indivisible de la vida, conocida como el Tao. Aunque los monjes indios empezaron a llevar el budismo a China en los primeros siglos después de Cristo, el Zen no apareció como una corriente independiente hasta el siglo VII u VIII. El Zen se apartó de manera radical del budismo tradicional al enfatizar la transmisión directa y sin palabras del estado iluminado del maestro al discípulo, a veces a través de una conducta que, de acuerdo con los estándares comunes, se consideraría excéntrica o incluso estrafalaria. Mientras que las otras tradiciones del budismo se centraron cada vez más en el estudio de las escrituras, el Zen cortó con el embrollo metafísico y dijo: simplemente siéntate. La meditación se convirtió en el medio principal para desmantelar una vida de apego al mundo material y realizar lo que los maestros Zen llaman la naturaleza de Buda, la sabiduría innata que existe en el interior de cada uno de nosotros. El Zen también introdujo esos, en apariencia irresolubles acertijos, conocidos como koanes. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de una mano? ¿O cuál era tu cara original antes de que tus padres nacieran? Al sumergirse totalmente en el koan, el monje podía penetrar al fin en la naturaleza de la existencia, lo que los maestros Zen llamaron el Satori. En Japón, el Zen desarrolló parte de su notoria intensidad samurái y dio lugar a la estética austera y prístina que ha hecho de los jardines de rocas y las pinturas a pincel elementos típicos de la cultura nipona. Desde Japón, por supuesto, el Zen llegó hasta América. Se encontró con la generación Beat en la década de 1950 y estableció las bases para la actual explosión de interés en la meditación en Occidente. Pasamos ahora al budismo Vajrayana, el camino de la transformación. Al igual que China, donde el budismo se encontró con el taoísmo, el Tíbet tenía su propia religión autóctona, llamada Bonpo, que incluía prácticas mágicas diseñadas para apaciguar a las deidades y espíritus locales. Cuando el gran maestro indio, Padmasambhava, llevó el budismo de la India al Tíbet en el siglo VII después de Cristo, primero tuvo que conquistar los espíritus hostiles que se oponían a sus esfuerzos. Finalmente, esos espíritus fueron incorporados al budismo tibetano como protectores y aliados en un panteón complejo que incluía varios budas y dakinis, o mujeres despiertas. Los budistas tibetanos creían que el Buda histórico enseñaba de manera simultánea a diferentes niveles, dependiendo de las necesidades y las capacidades de sus discípulos. Las enseñanzas más avanzadas, decían, se mantuvieron en secreto durante siglos y al fin fueron transmitidas al Tíbet como el Vajrayana, la vía del diamante. Además de la meditación tradicional de atención consciente, este enfoque incorporó elementos del Tantra indio y otras prácticas poderosas para trabajar con la energía. En vez de eliminar las emociones y los estados mentales negativos, como la ira, la avaricia y el miedo, como recomienda el budismo tradicional, el Vajrayana enseña a los practicantes a transformar la negatividad directamente en sabiduría y compasión. La meditación en el budismo tibetano utiliza también la visualización.
el uso activo de la imaginación para invocar potentes fuerzas espirituales que alimentan el proceso de la realización espiritual. Aunque la meditación en las tradiciones judío-cristiana e islámica tuvo su propio desarrollo independiente, los meditadores de Oriente Próximo puede que hayan recibido la influencia de sus homólogos de la India y el sudeste asiático. Los historiadores tienen evidencias de que había comerciantes y peregrinos que viajaban entre las dos regiones constantemente, y de que aparecieron monjes budistas en Roma en los primeros tiempos del cristianismo. Incluso existe el rumor, apoyado por algunas coincidencias históricas interesantes, de que Jesús pudo haber aprendido a meditar en la India. Mientras que los meditadores indios, siguiendo la comprensión antigua de que el Atman equivale a Brahman, el yo y el fundamento del ser son uno, dirigieron su atención de manera progresiva hacia su interior, buscando lo sagrado en las profundidades de su propio ser. Los pensadores y los teólogos occidentales señalaron que supuestamente Dios existe fuera del individuo. Al mismo tiempo, los místicos en Occidente lidiaron con la paradoja de que lo sagrado está tanto dentro como fuera, es tanto personal como trascendente. Entonces, la meditación en las religiones occidentales, por lo general, toma la forma de oración, es decir, comunión directa con Dios. Pero la oración meditativa de los monjes y los místicos difiere de la oración común, que a menudo incluye lamentos y peticiones. En vez de ello, la plegaria meditativa se acerca a lo sagrado con humildad y devoción. Contempla sus cualidades divinas e invita a su presencia en el corazón del meditador. Finalmente, la meta es renunciar por completo al ser individual para alcanzar la unión con lo divino. La meditación cristiana. Practicar la oración contemplativa. El equivalente cristiano de la meditación, conocido como oración contemplativa, se remonta al mismo Jesús, que ayunó y oró en el desierto durante 40 días y 40 noches. En la contemplación, cuya oración de centramiento ha ayudado a revitalizar el interés en la meditación cristiana, tú abres la conciencia y el corazón a Dios, el misterio supremo, que habita en las profundidades de tu ser, más allá del alcance de la mente. Oración de centramiento. Esta oración, basada en fuentes cristianas tradicionales, es una práctica contemplativa que abre la mente y el corazón a la presencia divina. A diferencia de un mantra que está diseñado para clarificar o sosegar la mente, la oración de centramiento purifica el corazón para que se convierta en un vehículo para la gracia transformadora de Dios. En vez de repetirla una y otra vez como un mantra, la mantiene en su consciencia como objeto de contemplación. He aquí las instrucciones para practicar la oración de centramiento. Primero, escoge una palabra sagrada como símbolo de tu intención de consentir la presencia y la acción de Dios dentro de ti. Segundo, instálate cómodamente e introduce en silencio la palabra sagrada. Cuando tu atención se disperse, tráela con suavidad de vuelta. Tercero, permanece con la misma palabra durante el periodo de contemplación. Algunas personas pueden preferir volverse interiormente hacia Dios contemplándolo, sin palabras. En cualquier caso, se aplican las mismas instrucciones.
Cuando nos abrimos a Dios, descubrimos que está más cerca que la respiración, más cerca que el pensamiento, más cerca que nuestras elecciones, más cerca que la misma consciencia. Después de Jesús, los primeros grandes meditadores cristianos fueron los padres del desierto de Egipto y Palestina en los siglos III y IV, que vivieron mucho tiempo en soledad y cultivaron la consciencia de la presencia divina por medio de la repetición constante de una frase sagrada. Sus descendientes directos, los monjes, monjas y místicos de la Europa medieval, desarrollaron la práctica contemplativa de repetir y meditar sobre un pasaje de la Escritura. No lo confundas con pensar en él o analizarlo, hasta que finalmente su significado más profundo se les revelaba. Ambas prácticas se remontan a la admonición de Jesús, que decía: «Cuando oréis, entrad en vuestro interior, en vuestro ser más profundo y cerrad la puerta». En la Iglesia Ortodoxa de Grecia y Europa Oriental, los monjes se han dedicado hace mucho tiempo a una práctica similar, que combina prosternaciones, reverencias de todo el cuerpo, con la repetición de la oración de Jesús: «Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy un pecador», hasta que todas las prácticas desaparecen para revelar un profundo silencio interior lleno de amor y éxtasis. En los últimos años, muchos sacerdotes y religiosos cristianos han recibido la influencia de los maestros hindúes y budistas que han aparecido en Occidente en número creciente. Como respuesta, algunos han adaptado las prácticas orientales a las necesidades de los fieles cristianos. Otros han profundizado en sus propias raíces contemplativas y han resucitado prácticas que habían caído en desuso. Pasemos a la meditación en el judaísmo, acercarse a Dios. Los intérpretes místicos de la Biblia han encontrado pruebas de que la meditación se remonta a Abraham, el fundador del judaísmo. Los profetas del Antiguo Testamento aparentemente entraban en un estado alterado de conciencia por medio del ayuno y las prácticas ascéticas. Y los místicos de los primeros siglos después de Cristo meditaban sobre una visión del profeta Ezequiel. Pero la primera meditación formal judía se centraba en el alfabeto hebreo, que se consideraba el lenguaje divino a través del cual Dios creó el mundo. Si se pudiera penetrar en el alfabeto, se podría penetrar en la fuente de la creación y, por tanto, fundirse en uno con el Creador. Como los practicantes de todas las religiones centradas en Dios, los meditadores judíos han utilizado tradicionalmente frases o versos sagrados de la Escritura como mantras para acercarlos a Dios. Al igual que el cristianismo, el judaísmo ha sido inspirado por influencias orientales en los últimos años para revivir sus propias tradiciones meditativas. Entonces, en la actualidad tenemos rabinos que practican la meditación zen y otros que se entrenaron en la meditación budista de la atención consciente, que están provocando un renacimiento de la meditación judía al forjar una nueva síntesis de las técnicas antiguas de Oriente y Occidente. Pasamos a la meditación entre los sufíes, entregarse a lo divino con cada respiración. Desde la época del profeta Mahoma, en el siglo VII después de Cristo, los sufíes han vestido el ropaje del Islam, pero sus raíces se remontan mucho más atrás, más allá de Mahoma o Buda, u otros famosos maestros,
hasta la primera persona despierta. Los sufíes afirman ser una hermandad de buscadores místicos cuyo único propósito es realizar lo divino en su corazón. Las formas del sufismo han variado de siglo en siglo y de maestro en maestro, y de un lugar a otro. Pero la enseñanza básica es la misma. No hay más deidad que Dios. Contemplando las estrellas. En su libro, Expansión del alma, el rabino Aryeh Kaplan describe una técnica tradicional basada en el verso bíblico: levanta los ojos alto y mira quién creó estas estrellas. Él las cuenta y las llama por su nombre. Isaías 40:26. Primero, en una noche clara, acuéstate o siéntate cómodamente al aire libre mirando a las estrellas. Segundo, mientras repites un mantra, centra tu atención en las estrellas como si estuvieras escudriñándolas para revelar el misterio que hay tras ellas. Puedes utilizar el mantra judío tradicional, Ribono Shel Olam, para ayudarte a que tu concentración y el sentido de lo sagrado sean lo más profundos posible. O siéntete libre de utilizar un mantra de tu elección. Como dice el rabino Kaplan, tú estás llamando a Dios en las profundidades de los cielos, intentando encontrarlo más allá de las estrellas, más allá de los límites del tiempo y el espacio. Permanece absorto en tu contemplación el tiempo que quieras. Según el rabino Kaplan, esta meditación puede llevar a una persona a una experiencia espiritual abrumadoramente profunda. Hacia el uno. Para prepararse para prácticas meditativas más avanzadas, los sufíes comienzan a menudo con un darot, la recitación de una frase sagrada coordinada con la respiración. Primero empieza a caminar de forma rítmica y sincroniza tu respiración con tu paso. 4 pasos por cada inhalación y 4 por cada exhalación. Segundo, según vayas caminando, repite la frase hacia el 1, una sílaba por cada paso con un silencio en el 4.º paso. Caminar desarrolla y fortalece el ritmo de la respiración. Tercero, continúa durante tanto tiempo como quieras, con una atención incondicional. Los sufíes practican vivir en la respiración las 24 horas del día. La meditación en el sufismo, generalmente, toma la forma de repetir ciertas frases, bien en silencio o en voz alta, mientras se respira profunda y rítmicamente, una práctica conocida como zikr, recuerdo de lo divino. Los sufíes traducen la beatitud bíblica «bienaventurados los pobres de espíritu» por «bienaventurados aquellos que tienen una respiración refinada». Cuando el sufí ha cultivado y refinado la respiración, puede utilizarla como un método para rendirse a la presencia divina en cada momento, con cada respiración. Bueno, y ahora pasamos a la americanización de la meditación. Y es que si te remontas a la contracultura de las décadas de 1960 y 1970 para encontrar las primeras raíces de la meditación en suelo norteamericano, puede sorprenderte descubrir que las raíces son mucho más profundas. Algunos de los primeros colonos trajeron consigo algunas ideas orientales cuando huyeron a las colonias buscando libertad para su modo particular de entender el cristianismo. Y muchos de los autores de la Declaración de Independencia y de la Constitución de Estados Unidos, hombres como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, pertenecían a fraternidades secretas
imbuidas de las enseñanzas místicas del sufismo y el judaísmo. El trascendentalismo y la teosofía, de 1840 a 1900. El primer flujo importante de enseñanzas orientales empezó en las décadas de 1840 y 1850, cuando trascendentalistas como Emerson y Thoreau leyeron escrituras hindúes en traducciones inglesas de adaptaciones alemanas del sánscrito. Mientras que Thoreau, cuyas ideas sobre la desobediencia civil tenían influencia de la filosofía oriental, se retiró a Walden Pond a meditar en medio de la naturaleza, su buen amigo Emerson estaba mezclando el idealismo alemán, el optimismo yanqui y la espiritualidad india para formular su versión del credo trascendentalista. En el proceso, transformó el Brahman hindú, la base divina del ser, en un concepto más universal al que llamó el alma suprema. Más avanzado el siglo, los teosofistas, miembros de un movimiento occidental muy extenso, guiados por la rusa Madame Blavatsky, que adaptó y popularizó el pensamiento espiritual indio, hicieron accesibles al lector común los textos hindúes sobre la meditación, y los seguidores del movimiento del pensamiento nuevo practicaron visualizaciones guiadas y meditaciones con mantras adaptadas de fuentes orientales. Pero el suceso decisivo en cuanto a meditación durante el siglo XIX resultó ser el Parlamento Mundial de Religiones, un encuentro internacional de líderes y maestros religiosos que tuvo lugar en Chicago en 1893. Por primera vez, los maestros asiáticos pudieron presentar sus enseñanzas directamente a los occidentales en terreno estadounidense. Después de la conferencia, algunos maestros, incluidos el sabio indio Swami Vivekananda y el maestro zen japonés Sogen Shaku, hicieron giras importantes para dar conferencias a auditorios interesados. El yoga y el zen preparan el terreno. 1900 a 1960. En las décadas que siguieron al Parlamento Mundial, el monje zen Nyogen Senzaki continuó el trabajo de Sogen Shaku de sembrar las semillas de la meditación en el Nuevo Mundo. Y el Swami Paramananda, discípulo del Swami Vivekananda, estableció centros donde los curiosos pudieron practicar la meditación y escuchar las sofisticadas enseñanzas espirituales indias. En los años 20 se estableció en Estados Unidos el yogi indio Paramahansa Yogananda, y su trabajo floreció gradualmente en la Hermandad de la Autorrealización, que hoy en día se precia de tener seguidores en todo el mundo occidental. Quizá el maestro espiritual más conocido de este periodo fue Krishnamurti, que se estableció en el sur de California en la década de 1940 y atrajo a los escritores ingleses Aldous Huxley y Christopher Isherwood. Aunque Krishnamurti rechazaba la meditación formal y el dogma religioso para favorecer el diálogo y la búsqueda personal, Huxley e Isherwood ayudaron a popularizar las grandes escrituras hindúes. Para la década de 1950, el Zen empezó a influir significativamente en la contracultura estadounidense. La meditación toma las calles, de 1960 a la actualidad. En la década de 1960, un cúmulo de acontecimientos preparó el terreno para que la meditación se convirtiera en una corriente dominante. Muchos de los hijos de la explosión demográfica que siguió a la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento estaban llegando a la edad adulta,
empezaron a experimentar con los estados de conciencia alterada por medio del uso de las llamadas drogas que expandían la mente, como la marihuana y el LSD. Al mismo tiempo, la guerra de Vietnam provocó una respuesta violenta entre un considerable segmento de la población y ayudó a forjar una contracultura que se oponía de muchas maneras al statu quo. La música de la época alimentó las hogueras del descontento y vendió los beneficios de entregarse, evadirse y marginarse. Palabras que en otro momento, lugar y contexto podrían haberse referido a renunciar al mundo a favor de la vida monástica. A la vez, la inestabilidad política en Asia, incluyendo las ondas expansivas de la guerra de Vietnam y la ocupación china del Tíbet, se combinó con el espíritu de los tiempos para llevar una nueva oleada de maestros espirituales al mundo nuevo. Desde el punto de vista de la meditación, quizá el suceso fundamental de esta época fue la conversión de los Beatles a la meditación trascendental, que provocó que miles de sus jóvenes fans empezaran también a meditar. A lo largo de los años, el movimiento Meditación Trascendental ha enseñado a meditar a millones de personas en Occidente y ha promovido la investigación que ha revelado los beneficios para la mente y el cuerpo de la meditación. Cuando las drogas psicodélicas perdieron su lustre, muchas de las personas que habían acudido a las drogas para que les proporcionaran experiencias meditativas como paz y penetración interior, se volcaron hacia experiencias más reales, y algunas incluso buscaron refugio en las comunidades de yoga y los centros zen construidos por sus maestros recién descubiertos. Desde la década de 1970, ha surgido en Occidente una nueva generación con inteligencia para transmitir las enseñanzas a sus hermanos y hermanas como maestros autorizados de las disciplinas espirituales orientales. El campo de la psicoterapia ha estado especialmente abierto a las influencias orientales, quizá porque la psicoterapia, como la meditación, pretende ofrecer una solución al sufrimiento. Como resultado de ello, los maestros espirituales a menudo preparan sus mensajes en un lenguaje que atrae a los partidarios del crecimiento personal. Al mismo tiempo, investigadores científicos han iniciado la difusión masiva de la meditación. Hoy día, los libros sobre meditación y otros temas relacionados aparecen de forma regular en la lista de superventas del New York Times y los artículos sobre práctica y los beneficios de la meditación adornan las páginas de las revistas de salud y fitness, junto a los que tratan de vender la última tendencia en fitness o la nueva forma para perder peso. Sin duda, la meditación ha surgido como una práctica dominante en Occidente. ¿Y cuál es el futuro de la meditación? Ahora que la meditación se ha vuelto tan popular en este lado del mundo, puede uno preguntarse cómo se extenderá su influencia y cómo evolucionará en las próximas décadas. Algunos de los últimos estudios científicos utilizan tecnología punta para probar que la meditación como ejercicio cotidiano lo hace a uno más feliz, más resistente a las enfermedades y con más empatía. Unido a estudios anteriores que señalan una gran cantidad de beneficios para la salud, este cuerpo de investigación creciente podría llevar a la popularización de la meditación de numerosas formas importantes. La meditación de los indígenas norteamericanos. Cuando describo la americanización entre comillas de la meditación, revelo mi prejuicio cultural. Obviamente, los indígenas americanos han estado meditando durante decenas de miles de años.
además de los chamanes, que desempeñan un papel importante en la vida de la tribu. Los indígenas adolescentes a menudo marcan la transición de la infancia a la edad adulta, pasando 3 o 4 días meditando solos en un lugar sagrado. Al ayunar, orar, concentrar la mente y abrir los sentidos, tienen sueños o visiones que les traen sabiduría o poder especial y los ayudan a entrar en contacto con sus espíritus guardianes. De adultos, los indígenas americanos también meditan solos en medio de la naturaleza cuando necesitan apoyo espiritual o respuestas a asuntos importantes de la vida. Además, la práctica de la atención consciente, momento a momento, ha sido siempre un ingrediente esencial de la vida indígena americana tradicional. Cada vez más médicos podrían prescribir la práctica de la meditación de forma regular junto con insulina, bloqueadores beta y medicamentos para la presión sanguínea a los pacientes con enfermedades graves como la diabetes, patologías cardíacas y la hipertensión. De hecho, muchos profesionales de la salud ya lo hacen. Si la investigación sobre los beneficios de la meditación continúa produciendo resultados tan convincentes, es posible que las organizaciones médicas finalmente requieran que los médicos la incluyan como una práctica normal para ciertas enfermedades. La meditación de atención consciente no tiene efectos secundarios perjudiciales y levanta el ánimo permanentemente con solo 3 meses de práctica. Entonces, ¿por qué los psiquiatras no se la prescriben en primer lugar a sus pacientes con depresión o ansiedad, en lugar de recetar drogas alteradoras de la mente, potencialmente peligrosas? No sé qué pensar. Dentro de pocos años, sin embargo, probablemente habrá cada vez más psiquiatras que aconsejen a sus pacientes seguir la respiración, además de tomarse la medicación. La labor de algunos investigadores ha provocado que algunas compañías de seguros reembolsen fondos por programas de control de estrés y ha incitado a algunos hospitales a crear sus propios programas. De la misma manera, la evidencia creciente de los beneficios de la meditación para la salud puede llevar a una reducción de las mensualidades de seguros para los que meditan regularmente y a ofrecer clases de meditación en todos los hospitales y clínicas. Para ir terminando con el vídeo de hoy, según vayan aceptándose y reconociéndose cada vez más los beneficios de la meditación para la salud, es posible que los gimnasios, los spas y los resorts incluyan cada vez más clases y talleres de meditación junto con las clases de aeróbic, spinning, las pesas y el yoga. Después de todo, la meditación realza el disfrute de la vida en toda su amplitud. ¿Y qué mejor momento para disfrutar de la vida que en vacaciones? Más allá de estas aplicaciones más obvias de la meditación, yo preveo que la meditación se convertirá en una práctica que penetrará con mucha fuerza en el panorama cultural. Quizá puedas tener acceso a cursos de meditación por televisión, por YouTube, oír a meditadores famosos deseosos de hablar de su práctica y encontrar referencias a la meditación regularmente en las comedias de la tele o en las tertulias, o en los periódicos y en las revistas. Otras posibilidades más visionarias serían cabinas para la meditación en lugares públicos, clases de meditación en las escuelas públicas, descansos periódicos para la meditación en vez de para tomarse un café en el lugar de trabajo, habitaciones de meditación al lado de las salas de reuniones en las empresas, incluso reuniones de meditación en los salones del Congreso. ¿Por qué no?
ya que la meditación reduce el estrés y mejora la salud sin arrastrar con ella ninguna carga ideológica, puede infiltrarse en nuestras vidas de 1000 formas completamente nuevas, sin precedentes y del todo impredecibles. Y ahora, para finalizar, terminaremos con una meditación que la llamaremos Juega con la gravedad. Primero, siéntate en una silla y tómate un tiempo para ser consciente de cómo actúa la gravedad en tu cuerpo. Segundo, fíjate en el peso de tus piernas y en el de tus caderas contra la silla. Tercero, ponte en pie y siente cómo la gravedad te empuja hacia la tierra. Cuarto, empieza a caminar y con cada paso presta atención al peso de la gravedad contra tus pies. Quinto, mira a tu alrededor y piensa en cómo todos esos objetos se mantienen en su lugar por la gravedad y cómo tú te mueves en un campo de gravedad como pez en el agua. Esta fuerza misteriosa está en todas partes, aunque no puedas verla o comprenderla. Y sexto, sigue tomando conciencia de este campo invisible pero poderoso mientras haces tu rutina diaria. Por favor, deja cualquier clase de duda, pregunta o comentario en la caja debajo de la descripción. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.